está la regresión. Esto es lo que quería ver. Ya. El día de hoy quiero comentar un poco del concepto de regresión lineal. ¿Okay? Fíjate que aquí lo que yo te estoy mostrando es un conjunto de datos que yo lo llamo X, una variable X, y un conjunto de datos que tiene una variable que yo voy a llamar Y. ¿Okay? Déjame achicarlo un poco más para que se vea más grande, más cómodo el lápiz. Ahí. Entonces tengo un conjunto de datos X y un conjunto de datos Y. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un dato de estos, por ejemplo este que está aquí, va a tener una coordenada en X y va a tener una coordenada en Y. Ese dato va a tener coordenadas. Por ejemplo, este dato va a ser un dato, va a ser un X sub Y, y este dato va a ser un Y sub Y. ¿Okay? Y análogamente si voy a tener un conjunto de datos que depende de una posición en X y una posición en Y. En otras palabras, fíjate que lo que uno está pasando aquí es que existe una relación entre el X y el Y, pero uno no conoce la función. En otras palabras, yo estoy diciendo que Y sub Y en realidad es igual a una función que depende de X, Y. Pero esa función f no la conozco, y la idea es que esa función f sea la misma para todo i, desde 1 hasta n, donde n es el total de datos. ¿Okay? Entonces la idea acá es encontrar una curva o una función f que relacione el x con el y. En este curso vamos a nosotros determinar la f, vamos a fijar cuál es la f adecuada, y en particular para estos conjuntos de datos vamos a pensar que esta f en realidad no es más que una función lineal, una recta como la que estoy dibujando yo. Entonces, fíjate que lo que yo voy a pensar es que el I sub I en realidad, para este curso, va a ser algo como de la forma intercepto más beta 1 pendiente por XY. Pero fíjate que no, es imposible que sea una recta, porque para que sea una recta, todos estos puntos deberían estar en la recta. Fíjate que hay errores, ¿ok? Entonces, aquí viene el detalle. Vamos a pensar que es una recta constante como esta, pero más un término que le voy a llamar E sub I, que va a ser un término de error. Y este E sub I, término de error, va a ser una variable aleatoria que va a seguir una ley normal de media cero y varianza sigma cuadrado. Sigma cuadrado es conocida. Esto que está acá es un modelo de regresión lineal simple. Esto es lo que nosotros vamos a llamar un modelo de regresión lineal simple. Este modelo de regresión lineal simple lo que nos va a permitir determinar es una recta o una estructura de los datos que son rectas más errores. Y ahora la idea es encontrar la mejor recta, la recta que mejor se adapte a los datos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la mejor recta? La mejor recta siempre viene dada por dos formas. El estimador máximo verosímiles de estas variables, porque aquí fíjate que tenemos distribuciones. Fíjate que si E sub I sigue una normal, vamos a tener que I sub I en realidad es igual a beta 0, que es una constante, más beta 1, que también es una constante, un parámetro, por XY, que también es un dato constante, más un error. Entonces, el I sub I también sigue una ley normal, porque es una variable aleatoria normal más constante. Y la esperanza de esta, o la media de esta variable aleatoria de la variable de respuesta, va a ser la esperanza de esto, la esperanza es 0 y esto es constante, entonces va a ser beta 0 más beta 1 XY, coma la varianza de esto, ¿ok? Y la varianza de esto hay que sacarle la varianza, entonces vamos a sacar la varianza. Fíjate que todo esto es constante y la varianza de una constante es 0, más la varianza de esto que es sigma cuadrado. Entonces, esa es la distribución de la variable de respuesta y sub i. También sigue una ley normal. Entonces, ya tenemos estandarizado cuál es nuestro modelo de regresión. Siempre va a ser de la forma i sub i igual a beta 0 más beta 1 xy más un error. Entonces, lo que uno quiere hacer es notar lo siguiente. Fíjate que el error en realidad siempre es de la forma i sub i menos beta 0 menos beta 1 xy. En particular vamos a tener que el error al cuadrado no es más que este término al cuadrado. Entonces lo que nosotros podemos hacer, podemos tomar la suma de esto, podemos tomar la suma de estos errores, y te va a quedar la suma de estos valores. Y con esto ya tenemos un criterio. Como esta función es cóncava, hacia abajo, esta función alcanza mínimo. ¿Ya? Alcanza mínimo. Entonces podemos acá a sacar gradiente con respecto a beta 0 y beta 1, que son los parámetros, y podemos encontrar beta 1 y beta 0, es decir, una pendiente de un intercepto tal que minimice este error. Entonces, vamos a tener que, este problema vamos a minimizar
para minimizar derivada igual a 0, minimizar beta 0, o sea, vamos a minimizar la suma de errores cuadráticos con respecto a el beta 0 y beta 1. Y si minimizamos, vamos a encontrar fórmulas explícitas para esas fórmulas. Tú puedes derivar, las puedes obtener. Pero lo que hoy es que vamos a obtener unas estimaciones para beta 0 y beta 1. Vamos a tener un beta 1 estimado y un beta 2, beta 0 estimado. Estas van a ser estimadores de beta 1 y beta 2 que los desconocemos, ¿ok? Entonces, con esto, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener una aproximación de nuestra variable aleatoria. Es decir, nosotros tenemos que la variable aleatoria I sub I, la variable de respuesta, se puede aproximar con I sub I gorro, que es la estimación, que no es más que reemplazar en la fórmula por los estimadores. Entonces, nosotros con eso podemos estimar cuánto vale este I sub I, ¿ok? Podemos obtener cuánto vale una estimación adecuada para este I sub I. ¿Ok? Una vez teniendo los estimadores, ya podemos hacer mucho. Porque además, tenemos algunas distribuciones con respecto a estos estimadores. ¿Por qué? Vamos a notar que beta 0, vamos a dar la fórmula para el beta 0, o el beta 1, o mejor dicho, no los vamos a notar tanto. Simplemente quiero notar que beta 0 y beta 1, beta 0 es una función que va a depender de los xi y de los I sub I. Va a depender de los dos datos. Y como depende del I sub I, esta cuestión también es una variable aleatoria. Los estimadores también son variables aleatorias. Y al ser variables aleatorias, vamos a tener que, esto va a tener esperanza y varianza. Y además es normal y va a tener intervalos de confianza. Es decir, esto es normal y tiene intervalos de confianza. Y como tiene intervalo de confianza, también se pueden hacer test de hipótesis. Ahora, con todo eso, vamos a mirar un poquito el código. Yo les voy a mandar al chat este formato de código. Tú lo corres y con eso vas a generar un conjunto de datos que se llama data. Dentro de una simulación. Y el plot de estos datos que les estoy mostrando aquí es este gráfico que está aquí. Está el plot de los datos. Entonces notemos que hay una tendencia. Esa tendencia la podemos calcular con la correlación. La correlación se hace con el comando core y nos va a dar un número entre menos 1 y 1. Si es negativo, significa que existe una relación inversamente proporcional. Es decir, si aumento el X va a disminuir el Y. Y si es cercano a 1, existe una relación directamente proporcional. Si sube el X, también va a subir el Y. Eso es lo que nosotros queremos determinar. Entonces, ahora nosotros podemos notar que podemos ajustar una recta. Y para ajustar la recta, no es más que utilizar el comando LM. El comando LM es de linear method, de método lineal, y tú tienes que escribir paréntesis en la variable de respuesta, que en este caso la variable de respuesta es el I, la variable de respuesta que es el X, y los datos de dónde lo estoy sacando. Y con eso yo guardo la regresión, lo guardo en una variable que le llama reg, y acá me sale la información. Fíjate que me dice cuánto vale aproximadamente el intercepto y cuánto vale aproximadamente la pendiente. Esas son las estimaciones del beta 0 y el beta 1. Entonces, fíjate que con este comando que te muestro aquí, tú puedes hacer un barrido, con el comando abline, tú puedes colocar una recta aquí, y puedes mostrar cómo se ve la regresión. Fíjate que ahí está la recta que ajusta, y nosotros, por ejemplo, podríamos predecir cuánto vale la variable i cuando el x vale 1. Entonces, fíjate, cuando el x vale 1, lo reemplazo en la fórmula que está aquí, con el intercepto y con los valores correspondientes, y me da que aproximadamente es este numerito que está aquí. Es justo la recta, las predicciones están en la recta. Entonces yo puedo predecir cuánto va a valer un valor utilizando este método de regresión. Y además puedo utilizar un intervalo de confianza. Fíjate que si a la regresión yo le hago un confit de la regresión, puedo encontrar un intervalo de confianza, por ejemplo, a una confianza del 95%. Cota inferior, cota superior. Es decir, que el intercepto está entre 3,42 y 4,24 con una probabilidad del 95%. Análogamente la pendiente también. Y además podemos utilizar el comando summary para darnos mayor información sobre la regresión. Y aquí nos da varias informaciones. En particular, aquí nos da las estimaciones del intercepto. Vamos a colocarlo, ¿no? Del intercepto y de la pendiente, las aproximaciones. Y nos da este p-valor.
Este p-valor es importante porque este p-valor es de un test de hipótesis. Ese test de hipótesis es beta 0 o beta i igual a 0 versus beta 0 distinto de 0. Básicamente este test de hipótesis te va a indicar si, por ejemplo, la intercepto vale 0 o no vale 0. P-valor pequeño significa que rechazo este 0. Es decir, en este caso estoy rechazando el hecho de que el intercepto valga 0 y estoy rechazando el hecho de que la pendiente valga 0. Lo cual tiene sentido por los valores que están acá. ¿Ya? Entonces esto nos da el p-valor para decir el test de hipótesis pendiente igual a 0 o parámetro igual a 0 versus parámetro distinto de 0. Y aquí esto que está acá es importante. El residual standard error y el multiple error. Este es importante. El error, el R cuadrado. El R cuadrado se le llama coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación no es más que la correlación al cuadrado, ¿ya? Y esto nos indica qué tan bueno es el modelo. Un R cuadrado cercano a 1 nos va a decir que el modelo es bueno. Este es el R cuadrado, este es el R cuadrado ajustado. Esto no lo vamos a ver, nos interesa este no, el R cuadrado, que no es más que la correlación al cuadrado. Y ese R cuadrado nos va a indicar qué tan bueno o malo es el modelo. En particular, un modelo bueno va a tener arriba de 70%, de 60% del R cuadrado, de 0,7. Modelo malo, para abajo. El R cuadrado es siempre positivo porque es un número al cuadrado. Y además, la gracia de este R cuadrado es que nos permite decir qué tan bueno es un modelo. Y la representación real, lo que significa es que un 84% de la variabilidad de los datos de la variable de respuesta, es decir, el Y, se puede explicar con los datos X, es decir, con los variables X. Es decir, que los datos X pueden explicar muy bien el comportamiento de la variable X. ¿Ok? Hasta acá, ¿estamos bien? Sí. Ya. Aquí, por ejemplo, voy a generar otros datos. Voy a generar otros datos. Aquí les mando aquí para que ustedes generen esos datos. Esto se los voy a subir. Genero unos datos y aquí hago un plot de los datos. Voy a colocar acá un gato. Y aquí fíjate que tengo estos datos. ¿Tú crees que es razonable ajustar una recta aquí? Fíjate que si nosotros hacemos, esto depende de la variable t minúscula y la variable t mayúscula. Tiempo, temperatura. Entonces, si yo ajusto una recta, fíjate que acá hago el LM de t y t minúscula, y le hago el AB line, que es para colocarle la línea, y le hago el summarize, para mirar. Fíjate que la recta corta muy mal. Fíjate que el R cuadrado igual es decente, 0,78, no es tan malo, pero uno lo ve y como que no te gusta esto. ¿Ya? Entonces, uno aquí podría pensar, oye, a lo mejor algo podemos hacer. Fíjate, por ejemplo, aquí yo te voy a mostrar lo siguiente. Acá la temperatura viene dada por una fórmula, esta curva, esta recta, podríamos pensar que en realidad, en vez de ser una recta, es algo de la forma, como T por la temperatura ser igual a una constante A, por ejemplo, por la exponencial de menos KT. Esto es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Eh? Entonces, fíjate que esto no es como la lineal que nosotros habíamos mirado, pero si le aplicamos logaritmo, esto es clásico, le aplicamos logaritmo natural, por ejemplo, esto te queda que el logaritmo natural de t es igual al logaritmo natural de a más menos kt. Es decir, logaritmo natural de t es igual al logaritmo natural de a más menos k por t. Y haciendo el cambio de variable, por ejemplo, i igual logaritmo natural de t, beta 0 igual al logaritmo natural de a, y beta 1 igual a menos k, y por ejemplo x igual a t, fíjate que te queda exactamente un modelo de regresión lineal. Y igual beta 0 más beta 1 x. Y para este modelo yo puedo ajustar, en vez de por ejemplo ajustar con los datos t y t mayúscula, voy a estudiar los datos logaritmo de t y t. En otras palabras, yo aquí voy a hacer un cambio de variable, x igual a t, y igual logaritmo de t. Y ahí hago una regresión. ¿Ya? Ahí hago la regresión. Voy a hacer la regresión, voy a mostrarlo ahí cómo queda. Voy a hacer la regresión entre el logaritmo de t y la variable t. Fíjate que si yo lo muestro, me queda que el R cuadrado es del 90%, o sea, mejoró mucho el modelo frente al otro. Y ahora que ya tengo que un R cuadrado bueno, porque ajusté esta curva, me puedo devolver. Puedo encontrar cuánto vale el A y el K mayúscula explícitamente, porque el A va a ser la exponencial de beta 0, es decir, aquí yo coloco que beta 0 va a ser el coeficiente 1 de la regresión 2 que le coloqué, y el beta 1 va a ser el mismo, con un menos así, creo. O no, porque aquí ajusté menos K, porque no cambia. Ah, no, está bien.
Ahí está el beta 1, beta 2, y el A va a ser la exponencial de beta 0 y el K menos beta 1. Perfecto. Y aquí te dejo unos códigos para hacer los gráficos. Y mira cómo queda el gráfico ajustado aquí. Se ajusta perfecto. Aquí le puedes colocar type L para que se haga una recta. Tipo L. Y se ve como una recta. Y se ajusta mucho mejor a los datos que esta cosa que habían mirado antes. Es decir, los modelos de regresión tú los puedes ajustar de distintas maneras dependiendo de la ecuación. Pero siempre tiene que, para aplicarlo en el R, con el método LM, tienes que hacer un cambio de variable o algo para que te quede la forma I igual beta 0 más beta 1 X. Siempre tiene que ser de esa manera. ¿Ok? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Consulta? Un segundito. Quiero abrir acá el web cursos por mientras. Quiero abrir el web cursos. ¿Pero hay alguna duda, pregunta, consulta? Esto es toda la materia. Literalmente ustedes van a tener que hacer rectas, ajustar, yo les voy a pasar datos, y van a tener que ajustar rectas. Nada más. Y van a tener que calcular mi intervalo de confianza, ver si un parámetro es 0, obtener los estimadores. Eso. ¿Duda de la tarea? Algo, yo quiero que me pregunten de la tarea. O sea, la próxima semana la entregan y un par de personas nos han hecho alguna consulta. Supongo que ya la hicieron, no sé. Algo. Después nos van a pedir más plazos. Y les recuerdo, la próxima semana hay control, ¿ya? La próxima semana hay una pura clase, solo una pura clase de esta cosa, solo esto. Esto nomás les entra. Y no entra nada de lo anterior, solo ajustar regresiones. ¿No? Bien, les voy a mostrar la pauta del control. Y les voy a subir las notas ahora. Les voy a mostrar la pauta del control 3. Este es Santiago, ¿verdad? Les voy a subir las notas. Y les voy a mostrar la pauta. Voy a cerrar aquí, colocarles las notas para que puedan ir a sus notas y les voy a mostrar la pauta. Aquí está, guardar. Deja de mostrar esto. Ya, le acabo de publicar las notas. Podrían verla ahora en la parte del control 3, podrían ver su nota. Yo voy a verles al tiro mostrarles la pauta. ¿Ok? Ahí está la pauta acá. Después todas estas pautas se las voy a subir para cuando tengan control 4 puedan recorregir. ¿Okay? Ya. Voy a mirar aquí. No he visto sus notas. Quiero ver como qué notas se sacaron. Como el promedio. Si estuvo bueno o estuvo malo. Estuvo bastante bueno. A la gente le fue bien. La mayoría le fue bien. Me alegro. Bueno, les muestro la pauta a lo rápido. Les voy a compartir la pantalla. Si es que alguno tiene dudas. Básicamente dice, para este trabajo tenéis que utilizar la base de datos Iris, que se viene por defecto en el R, usar este código para ver los datos. Después dice, bajo el supuesto de que la variable sepa length sigue una ley normal, obtenga el límite inferior para un intervalo de confianza para la media de la variable sepa con un nivel de confianza igual al 0.990%. Como acá no me están hablando de la varianza muestral, tengo que asumir, o sea, de la varianza poblacional, tengo que asumir que es la muestral, y como es la muestral, no tengo ningún problema en hacer un t-test con la t-student. Entonces, un t-test para esta variable con un nivel de confianza 0.9, y aquí está el límite inferior de un intervalo de confianza al 90%. Listo. Pregunta 2. Bajo el supuesto de que la variable petal width sea una ley normal, obtenga el límite inferior por un intervalo de confianza para la varianza, para la variable petal width con un nivel de confianza 0.8%. Ahora intervalo de confianza para la varianza. No había más que utilizar la fórmula que está en el apunte para el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza para la varianza con una confianza 0.8 y el S cuadrado es la varianza muestral, el N es el largo de los pétalos y ahí está el límite inferior, te da este numerito. Y dice, considera el CEPA-WIDTH como la variable de estudio. Una persona asegura que la variable CEPA-WIDTH tiene media poblacional igual a 3, mientras que otra persona dice que es menor a 3. Obtenga el p-valor de este test de hipótesis. Entonces, como esto es un test de hipótesis, uso el t-test y la alternativa va a ser menor, porque H0 va a ser
igual a 0 versus menor. Por lo tanto, la alternativa es menor y la media que estamos proponiendo es 3. Y el p-valor es 0,94. En otras palabras, tengo que pensar que la media en realidad vale 3. ¿Ya? Eso es todo. Mira, el control que viene va a ser más o menos similar, pero con más datos. En este sí van a tener que utilizar una base de datos. ¿Duda, pregunta, consulta, reclamo? ¿Algo? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿No? Bien, si no hay más consultas, nos vemos la próxima semana para el control, que no se les olvide, avísenle a sus compañeros, yo les voy a mandar un aviso que es control la próxima semana, y que no se les olvide la tarea, ¿ok? Cualquier duda me avisen. Se me cuidan. Vale, Chao, chao. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, No. profe.